Bien, un cordial saludo. Continuamos con nuestro esfuerzo de compartir las herramientas tecnológicas que puedan ayudar siempre a toda la educación y que sobre todo permitan que el esfuerzo que estamos haciendo en la distancia sea un esfuerzo cónsono con los deseos de aprendizaje de todos nuestros estudiantes. Hoy vamos a trabajar dos herramientas que están inmersas en el ambiente Google y que son parte de ellas, la herramienta Jamboard y la herramienta Dibujo. La herramienta Jamboard es una pizarra digital. Hay muchas en la dinámica de la web. Podemos conseguir sus pares, sus analogías y por supuesto con sus pros y con sus contras, que de alguna manera ayudan a difundir las posibilidades. En esta oportunidad vamos a trabajar Jamboard y mirar de alguna manera todos los esfuerzos que genera el que se pueda de un modo directo, de un modo adecuado, trabajar la plataforma, la herramienta, y que sea de utilidad para los estudiantes. En este caso la vamos a trabajar desde fuera del Meet. Uno de los cambios que ha hecho Google recientemente ha sido incorporar el Jam, es decir, la posibilidad de crear dentro del Meet un Jam de trabajo para el Meet, justamente para quienes están presentes en esas acciones de Meet. Pero lo vamos a trabajar desde afuera con la posibilidad de que siempre pueda ser incluido en el Meet y en unas actividades, bien sea sincrónicas o bien sea asincrónicas. Iniciamos como cualquier cuenta, como cualquier aplicación de Google, la vamos a encontrar en la parte superior derecha. En las aplicaciones está en cuentas, tanto comerciales como cuentas de instituciones educativas. ¿Okay? Cuentas de la G Suite, o la antigua G Suite, ahora Google Workspace, dirigida a colegios, a instituciones educativas, como el Gmail tradicional. Entonces, en aplicaciones, vamos al Jamboard. Fíjense el logo, es una J, o intenta hacer una J, y él inmediatamente nos va a abrir. ¿Qué pasa? Esta es la página donde se alojan los Jamboard en su propio archivo, ¿sí? Como decir, en mi carpeta de Jamboard. Por defecto, y ahora vamos a tener la posibilidad de también tenerlo en Drive. Entonces, toda la actividad que se haga en el Jam, aparte de quedar en la nube, podemos acceder por ella a través del Jam. Vamos a trabajar dos maneras. Una manera es teniendo los correos de los estudiantes y otra manera es trabajando con las posibilidades de que el estudiante entre solo con el enlace. En cualquiera de los casos, pues los mecanismos son de permitir que se genere una pizarra electrónica que no solo sea del uso del docente, sino que también sea de utilidad y práctica del estudiante. Entonces, como en todos los entornos, el más siempre es agregar, y en este caso es crear una nueva llave. Al crearla, pues se nos abre este espacio que estamos mirando en este momento. Como siempre, en cualquier documento Google, en cualquier documento habitual que trabajamos, en cualquier archivo, pues establecemos un nombre. Yo siempre sugiero a los colegas, pues en el nombre del Jam, colocar o la temática o colocar el grupo, que también ayuda muchísimo, y la fecha, porque si lo usamos con frecuencia, pues podemos ver las fechas. Es interesante el Jam porque, aparte de su uso como pizarra, hay colegas que le han ido dando también un uso como de cuaderno de notas, ¿sí? Es decir, como un espacio donde el estudiante va en cada marco, y ya voy a explicar qué es, que sería como las páginas del Jam, va escribiendo, va poniendo pues la toma de notas de las diferentes sesiones y queda como un cuaderno porque tienes elementos gráficos que pueden ayudar y sobre todo que puedes incorporar imágenes. Entonces, puede ayudar. En este caso colocaríamos el tema, son mis sugerencias, tema, grupo de trabajo y fecha. Son las recomendaciones para el nombre. Entonces, con esto que ya vamos presentando de alguna manera, tenemos los elementos más básicos de una pizarra.
En principio hablamos de una pizarra que puede tener color blanco y aquí tenemos las posibilidades de fondo que tiene el marco. Le vamos a llamar a cada una de estas páginas en blanco marco. Entonces, en la parte superior nos dice el número del marco y la posibilidad, y esto es un gestor de marcos, y esa barra nos permite avanzar, navegar entre ellos. Tenemos en cada jam hasta 20 marcos, con lo cual yo puedo generar estrategias donde los estudiantes se distribuyan por marcos. Es decir, 5 estudiantes trabajen en el primero y así sucesivamente. En cada uno de ellos yo puedo hacer trabajos en equipos, trabajos individuales de acuerdo a la población con la que vaya a hacer la sesión, en parejas, en tríos, es decir, puedo tener la posibilidad de variar eso. Con los marcos, basta que si está de esta manera como se presenta en pantalla, se crean los marcos. Y ya se crea, y entonces ya dice 2 de 2, 3 de 3, y así sucesivamente. Pero si voy hacia atrás, me plantea 3 de 4, 2 de 4, 1 de 4. O sea, porque puedo mirar cuántos marcos hay abiertos y en cuál me ubico. Si yo despliego hacia abajo esta barra de marcos, puedo navegar sin necesidad de crear marcos nuevos. A diferencia de que en la parte, cuando esta barra de marcos desaparece, yo en la parte superior, cada vez que le doy hacia adelante, estoy agregando un marco. En este caso, para agregarlo, basta darle al plus, incluso en un espacio distinto al habitual, al que quisiera hacer de continuo, sino que puedo agregar un marco acá, un marco acá, un marco acá, pero que además en cada marco ya creado siempre se me va, una vez que está, me paro el cursor encima de ese marco, se me despliegan 3 puntos, como pueden ver en la parte superior derecha. Esos 3 puntos es un menú que me permite o eliminar el marco o duplicarlo. Supónganse que yo quiero con un estudiante o con un grupo de estudiantes que me respondan una serie de preguntas o que trabajen con algunas imágenes, pero por equipos. Entonces se van a ir viendo, pero también se va a ir viendo en la secuencia de la sesión sincrónica ese equipo. Entonces yo creo un marco completo con las preguntas, con las imágenes, con todos los elementos que yo requiera, y lo que hago es duplicar ese marco para no tener que repetir ese trabajo luego. Entonces tengo dos opciones cuando despliego la barra de marcos: duplicar y agregar. Cuando los agrego en blanco, en negro, los agrego de acuerdo al fondo que yo haya elegido. Entonces este es el primer elemento, lo que se llama en la parte superior barra de marcos. En la parte inferior puedo borrar marcos, ¿ok? Y puedo establecer los fondos de ese marco. Si yo despliego establecer los fondos, tengo los siguientes. El predeterminado, que es el color blanco. Puntos, que también puede servir si necesito unirlos o si necesito apoyarme en ellos de alguna manera para hacer algún tipo de escrito. Tengo la posibilidad de colocar rayas. Tengo la posibilidad de colocar cuadros, o sea que fíjense que parece una hoja cuadriculada. Tengo la posibilidad de hacer cuadros para gráficos, ¿sí? Y puedo poner el azul índigo, que es un fondo también bien interesante, y tengo el negro, que aquí se le llama encerado. Entonces yo puedo usar un marco en negro, y es decir que remarca bastante bien, resalta, hace un contraste bastante interesante con los objetos que se colocan, o sencillamente lo puedo hacer en azul o lo puedo hacer en blanco. Eso va entre gustos y propósitos, ¿sí? Que el docente ya haya marcado un gusto y a la vez un propósito para un color u otro. Esto se acompasa, digámoslo así, con lo que vamos a conseguir a mano izquierda, que es el menú de herramientas sobre las cuales se va a trabajar. En el primer lugar tenemos para escribir, por decirlo de alguna manera, y tenemos 4 herramientas para escribir. Una que se va a llamar bolígrafo, otra que se va a llamar rotulador o marcador, una que se va a llamar subrayador o resaltador y el pincel. Y tenemos 6 colores habituales. Solo esos 6 colores son los que se van a conseguir en Jamboard: negro, azul, verde, blanco, amarillo y rojo.
Evidentemente, si tengo un fondo negro, pues no puedo utilizar el color negro, pero contrario es si el fondo del marco fuera blanco. Utilizamos, por ejemplo, el amarillo y lo probamos como bolígrafo. Y entonces raya así de esta manera. Si lo probamos como rotulador, raya de esta manera. Si lo probamos como resaltador, pues raya de esta manera. Y si lo probamos como pincel, raya de esta manera. Si notan, pues la diferencia está en lo que quiero hacer con él. Esto es a mano alzada y evidentemente hay algunos hardware que implementados dentro del ordenador pudiesen permitir que trabajando a mano alzada pues tengamos resultados más esperados, como si escribimos a mano alzada en una pizarra o en un mural de escritura habitual. Ahora bien, la aplicación la herramienta tiene aplicación para el teléfono. En el teléfono, evidentemente, no es lo mismo que al tener el touch de la pantalla pueda escribirse encima a mano alzada o incluso si se tienen lápices, pues puede escribirse. Y eso que yo tengo en el Jamboard, yo lo puedo haber hecho previamente, es decir, tener anotaciones sobre las que quiero trabajar. No es una presentación de PowerPoint, no es una presentación Google, ¿sí? Pero son mis apuntes sobre los que yo quiero trabajar y puedo después rayar encima. Eso para los que les gusta y les hace bien, pues trabajar a mano alzada. También tenemos el borrador, por supuesto, que permite quitar todo lo que haya allí de escritura o de rayado, de colores, y volver al trabajo original. Tenemos el seleccionador, que es el cursor, ayuda fundamentalmente a deseleccionar cualquiera de las herramientas que está a mano izquierda. Es decir, si quiero quitar el pincel, pues marco allí y se queda como en el cursor nuevamente. Si quiero quitar el borrador, lo mismo. Quiero dejar de agregar notas y así sucesivamente. Debajo del seleccionador o de la función de seleccionar, tenemos las notas adhesivas, que ayudan muchísimo en este paso. Las notas adhesivas, por su color, pero también por su uso, son bastante versátiles y pueden servir, son notas adhesivas, son como los post-its que colocaríamos en un mural, en una cartelera, en el tablero, y que de alguna manera llaman la atención. O son las formas como los estudiantes participan. En sentido concreto, este servidor en algunos momentos pues le pide a los estudiantes que a través de notas adhesivas, asumiendo ellos el color que deseen, los estudiantes de alguna manera escriben a una pregunta generadora, una pregunta intercalada, una actividad que nos permita generar diagnóstico, conocer sus presaberes, una actividad o una pregunta que nos permita cerrar una sesión de clase, una actividad que permita valorar un video. Es decir, en cualquiera de los casos nos permite de un modo directo hacer participar al estudiante. Con ello, entonces solamente, repito lo que decía al principio, no solamente lo uso yo como docente, sino que procuro que el estudiante también pueda utilizar. Vamos a ver las notas adhesivas. En ellas puede escribirse corrido y escogerse los colores que se deseen y estén disponibles, claro está. Basta con, si se le da a guardar, se crea la nota, pero queda abierta la nota adhesiva por si quiero crear varias notas. Puede ser amarilla, puede ser verde, puede ser azul, puede ser rosa, puede ser naranja, también como puede ser blanca. Entonces creo mi nota adhesiva transparente. Las transparentes no ayudan mucho, ¿verdad? Si quiero cancelar y quiero ir sobre mi nota, pues la edito y la dejo rosa o la dejo naranja. Igual. Fíjense el contraste que puede haber entre el color negro de base de encerado y el color de la nota. Yo puedo, como hice, editar, puedo duplicar. Imagínense que una nota adhesiva tenga las instrucciones de trabajo que yo desee para los estudiantes, sencillamente la hago una vez
y la duplico o duplico todo el marco. También las puedo eliminar. Y si hubiera otra forma u otra herramienta, otra función, perdón, dentro del marco, también las puedo ordenar, es decir, poner una debajo de otra. En este caso, supóngase que queremos editar y queremos ponerle amarillo, entonces yo puedo hacer esa edición igual. Y el tamaño se le iría un poco lejano, quizá en esta manera yo puedo hacerlo un poco más grande y el tamaño se va ajustando conforme voy abriendo o cerrando el espacio del cuadro, de la nota adhesiva. Bien. Un elemento interesante que también nos permite Jamboard es incluir imágenes, y esto es uno de los mayores usos que le suelen dar tanto profesores como estudiantes. Los profesores porque subimos imágenes que después nos permiten explicar, y los estudiantes porque suben imágenes que les permiten comprender contenidos que se están trabajando o que van a trabajarse, y les permite de alguna manera hacer algún mapa, algún esquema de trabajo muy sencillo con las formas que se tienen, pero les permiten ordenar algunas ideas. Vamos a añadir una imagen, se añade como cualquier archivo que vaya a juntarse, se selecciona desde el propio dispositivo. Por ejemplo, el valor de una infografía, lo subimos como imagen y yo quiero plantear que ellos aquí puedan rodar esta imagen, este gráfico. También puede duplicarse, puede eliminarse y puede ordenarse. Si quiero enviarlo atrás, si lo quiero enviar al fondo, ¿no? Lo que decía un poco antes por la nota. Y lo puedo también mover y agrandar. Entonces quisiera, supóngase que yo quiero que arranque un esquema tipo mapa mental con una figura en el centro y que vayan en el sentido del reloj hacia la mano derecha. También el Jamboard me permite agregar figuras. En esas figuras tengo la posibilidad de usar los mismos colores. A diferencia de PowerPoint y de otras herramientas, cuando se ponen figuras, cuando se insertan figuras, en PowerPoint, por ejemplo, te puedes agregar textos a las figuras sin agregar un cuadro de texto. En este caso no. En este caso las figuras forman parte del entorno, del ecosistema del Jam, pero no sirven para escribir. Sirven para utilizarlas como figuras al fin, pero no sirven para escribir. Y repito, pueden darse de los colores. Fíjense que apenas toque acá, aquí se estableció el color del borde y aquí se establece el color del relleno. Entonces yo quiero un color de borde azul con un relleno rojo, por ejemplo, y quisiera o un círculo, o un cuadrado, o un triángulo, un diamante o rombo, un rectángulo con puntas redondas, un medio círculo, una barra o una flecha. Supongamos que yo quiero una flecha que marque y hago esto. Entonces tengo el color azul de borde, el color rojo, que claro, se pone bastante claro, entonces parece rosado de relleno, que lo puedo cambiar por un amarillo, que es más pálido, por un verde o por un color azul en las mismas condiciones, pero no del mismo tono del borde. Pongo mi forma. Otra función que es mucho más reciente y que antes no estaba presente en el Jamboard es la inserción de cuadros de texto. A la dificultad que muchos docentes pueden presentar, e incluso estudiantes, para trabajar a mano alzada con pinceles, rotuladores, lápices o bolígrafos, entonces se agregaron cuadros de texto. El cuadro de texto permite escribir directamente y en orden para que se pueda comprender la idea. Eso, fíjense que en la parte superior inmediatamente tenemos tres opciones de menú. Si es normal, si es subtítulo, título, display, que es mucho más grande, o es un encabezado, colocamos el subtítulo, y el color, en este caso está en negro sobre negro, se resalta poco. Si le ponemos amarillo, pues se ve de este color. Si lo ponemos verde, se ve de este. Si lo ponemos azul, si lo ponemos rojo, que hace un buen contraste. Entonces permite escribir y de alguna manera ayudaría pues gráficamente a todo el trabajo. Evidentemente, como ven,
pues son potencialidades y funciones que ya tiene un YAM y que lo que basta es generar estos YAM para poderlos trabajar en los entornos que nosotros deseamos e incorporárselo a los estudiantes. Pueden trabajar sincrónicamente o asincrónicamente, ya lo vamos a ver. Finalizo aquí las funciones con enlaces. Una vez que ya se está en la sesión sincrónica, pues si necesitamos explicar algo o darle valor a algo, no falta rayarlo. Supónganse que el profesor ha creado el YAM desde su teléfono, lo sube al Drive y después lo quiere trabajar en una sesión sincrónica. Pues sencillamente lo abre, ya vamos a ver cómo, y utiliza su láser para ir sobre lo que quiere versar sin necesidad de rayarlo. Es decir, que no queda la raya del láser de acuerdo a las explicaciones que se dan. Los que han trabajado presentaciones Google saben que tienen un láser agregado en la barra de herramientas. Ese láser dura menos tiempo. En este caso, como es una pizarra, dura mucho más tiempo antes de perderse la imagen de la raya roja, que va siendo como una creación de atención. En la parte superior tenemos algunos elementos de acciones importantes que también es necesario que conozcamos. En principio puedo cambiar el nombre. Después puedo descargar como PDF el YAM una vez que está creado. Y si tiene varios marcos, pues se descarga como un documento en PDF con los elementos que estén en el marco. Esto es súper interesante porque yo puedo hacer soporte con ello o incluso compartir. Si alguien no tiene la posibilidad de leerlo en un YAM porque no tiene el programa o porque no tiene la aplicación, supongan, pues lo puede leer como un PDF. Lo mismo si quiero descargarlos como imagen. Hace mucho bien para las prácticas o para otro tipo de archivos tenerlos como imagen y reutilizarlos, ¿no? Un poco en la línea de los objetos de aprendizaje. Se puede copiar, supónganse que yo lo hice para una sección A y ahora voy con una sección B o con un grupo C, con un grupo D y los puedo rehacer. Pues aquí puedo mirar las actualizaciones que tenga la aplicación y enviar comentarios a Google sobre el uso de la herramienta. Y finalizo esta parte con el compartir. Todo documento Google, todo archivo Google, una de sus características fundamentales es que se comparte. Porque además es una de las mayores características que tiene el uso de espacios virtuales, de entornos virtuales para la educación. Y en ese espacio de compartir, parte de la creación y la formación de la ciudadanía digital, es necesario hacer este uso. Entonces, supónganse que yo lo estoy usando como docente y quiero compartírselo a mis estudiantes. Pues tengo dos opciones. Si quiero que ellos participen del trabajo, pues lo comparto como editores, o si quiero que ellos participen solamente de la lectura de la información que está allí, pues solamente lo leen, pero no pueden editar. Entonces, en compartir, en la parte superior derecha, tengo la posibilidad de agregar personas específicas o, en este caso, obtener el enlace. Yo reviso, en este caso, las opciones. Cualquier persona puede, con el enlace, fíjense, cualquier persona con el enlace puede leerlo. Tengo la opción de restringido o de cualquier persona. Si estoy trabajando con una cuenta G Suite o una cuenta de institución, pues me pone una tercera opción que me dice solo trabajar con las personas que trabajen con mi cuenta institucional. Y tengo dos posibilidades, hacerlo lector o hacerlo editor. Si quiero que el estudiante intervenga, pues tengo que hacerlo editor y él va a comenzar a entrar. Aquí hay un detalle importante. Si yo no lo he invitado como persona o como grupo, porque los tenga estructurados o porque tenga sus correos a mano, cuando ellos ingresen al YAM en la sesión sincrónica, si la estoy trabajando con el NID de una institución, él reporta inmediatamente quiénes son los que participan del YAM. Si lo estoy trabajando con enlace, tal y como muestra en la pantalla, y estoy trabajando con un grupo que no es parte de una institución, entonces al hacerlo editores, estas personas ingresan como anónimos. En cualquiera de los casos, yo siempre pido, como experiencia personal docente, que el estudiante al hacer cada una de sus intervenciones siempre la firme. Eso de por sí en cualquier entorno. Siempre hay que firmar
todas las participaciones, todos los escritos en los que uno está y de los que uno va a dar cuenta académicamente o de otra índole. En este caso, una vez que el enlace lo tengo listo, pues yo lo puedo permitir como edición, copio el enlace y lo coloco en el espacio que desee. Si estoy en un Meet, pues lo lanzo por el chat para que todos con el vínculo puedan ingresar. Si quiero asincrónicamente o quiero hacerles dárselos para un trabajo asincrónico, pues lo puedo colocar en el Classroom o en el entorno virtual sobre el que yo trabaje, ¿no? Chamilo, Moodle, Neo o cualquier otro. Si por el contrario lo quiero que ellos lo conozcan previamente, pues también lo puedo enviar por correo electrónico como enlace, lo pueden mirar o trabajar y ya incluso puede servir como una herramienta para el aprendizaje invertido, de tal manera que el estudiante puede conocer previamente cuáles son los esquemas, las palabras técnicas o lo que se va a trabajar antes y llega a la clase pues conociendo el material de nuevo. Este es el Jamboard y estos son los elementos que nos permiten trabajar, integrarlo y hacer de una pizarra digital pues el espacio idóneo de la participación activa y de las intervenciones incluso escritas, porque queda el reposo de cada uno de los estudiantes de una clase. Esto como primera herramienta de la actividad de hoy. Una segunda herramienta que puede servirnos y que sin lugar a dudas vamos a comparar con esta en lo que se permite y también en lo que no, es una herramienta que vamos a conseguir desde el Drive. Nosotros vamos a ingresar en el Drive de cualquier cuenta, puede ser Gmail o puede ser institucional, y en el Drive, en el nuevo, en la parte nueva de nuevos archivos, las vamos a ubicar. Fíjense, ubicamos documentos de Google, hojas de cálculo, presentaciones de Google, formulario y más. Y lo primero que encontramos es dibujos de Google. En dibujos de Google, en comparación al entorno que acabamos de trabajar en Jamboard, vamos a vislumbrar la analogía, salvando las distancias, de lo que trabajamos como Paint en el Windows. El dibujo, en este caso, va a permitir muchas variedades. Yo lo recomiendo de diversas maneras. Lo propio acá. El tema que se está trabajando, el grupo con el que se está trabajando y la fecha en que se está trabajando como título. Como ven, se va a ubicar y se va a guardar en el Drive, pero su acceso no es con un icono, tal y como concebimos las otras aplicaciones de Google, sino que hay que entrar a Drive como lo hicimos y desde ahí crear. ¿Qué logra hacer Dibujo? Bueno, Dibujo tiene en la interfaz, en la parte superior, como lo pueden observar, pues tiene en principio las mismas herramientas que un documento Google, que una hoja de cálculo y que una presentación. En línea general, por supuesto, cada herramienta, cada aplicación tiene peculiaridades. En el caso de Dibujo, tiene la posibilidad de generar una imagen recreada, un esquema, se pueden hacer mapas, se pueden hacer infografías, se pueden hacer diagramas y este es uno de los mayores usos en los que se les puede dar. Lo puede crear el docente previamente para ordenar su clase, organizar la temática que va a desarrollar o inducir al estudiante a una visualización de los temas, o puede hacer que el estudiante, una vez trabajado una temática, desarrolle incluso de modo colaborativo un trabajo. A diferencia de Jamboard, aquello es una pizarra, esto es un archivo. Y como archivo de trabajo tiene ciertas posibilidades, incluso hasta de chateo. Una vez que todas las personas están juntas, pues se genera la posibilidad de que se puedan comunicar internamente, que puedan crear comentarios y que puedan además hacer investigaciones. Vamos a repasar el entorno propiamente dicho. En archivos, como esto es exactamente igual a todo lo que es documentos Google, como dije antes, presentaciones Google, hojas de cálculo. En principio todo se puede compartir, ya lo he dicho antes, es una política de trabajo de Google. Luego tenemos la creación de un nuevo documento, si es el deseo,
abrir un documento que existe, por supuesto, hacer copia de este documento, ¿sí? Copiar este propio documento una vez que esté listo, enviar correos electrónicos, tanto como adjunto o correos electrónicos si es que hay colaboradores. Entonces, esto es una alternativa que ha incorporado Google, bien interesante, para mantener en contacto a los colaboradores de un documento que a veces pues pareciera que se perdiera entre unos archivos y otros. Algo interesante que tienen todos los documentos de Google es que son compatibles con los entornos, pues en los otros entornos en los que se trabaja. Y este tipo de documento no se va a quedar atrás. De tal manera que una vez terminado el esquema, el gráfico, el mapa, la infografía, pues se puede descargar como un documento PDF, como una imagen JPG, como una imagen PNG, portable, o como un gráfico vectorial escalable. En cualquiera de estos 4 formatos usted puede encontrar ese documento offline, es decir, una vez descargado al computador, descargado al celular o a cualquier otro dispositivo. Como todos los documentos Google, se puede activar sin conexión, ¿sí? De tal manera que si no hay internet se puede trabajar y los cambios se actualizan en la red solo cuando haya conexión. El historial de versiones, que permite verificar claramente todo lo que se ha hecho antes y ponerle incluso nombres a las versiones, cambiar el nombre, si es el caso, moverlo de la carpeta de Drive en la que se encuentra, añadir acceso directo a Drive, si es el caso, para que esté entre los primeros que siempre yo vaya a trabajar, mover a la papelera, publicar en la web, como todos los documentos de Google, documentos, todos son publicables en la web, quedan como unas páginas web con sus enlaces, se pueden incrustar, de verdad que son bastante versátiles. Los detalles propios del documento, ¿sí? Por ejemplo, en dónde está ubicado, quién es el propietario, cuándo se ha modificado, cuándo se ha creado. Esos son los detalles, ¿no? El idioma, o el idioma en que se está, un poco porque la dinámica del Drive como un espacio de trabajo es que también se pueden hacer traducciones dentro de los mismos documentos. Configuración de la página, porque aquí se puede personalizar el tamaño de eso que ustedes van a ver allí como estándar, panorámico o personalizado. Permite que la pantalla amplíe o disminuya de acuerdo a las necesidades, ¿no? La configuración de impresión y vista previa, por supuesto, y la posibilidad de imprimir. En edición es exactamente igual también a los otros: deshacer, rehacer, cortar, copiar, pegar sin formato, eliminar, duplicar, seleccionar todo y buscar y reemplazar, que también puede servir de mucho. En ver, pues el zoom, la regla, que se puede mostrar o no mostrar, las guías, por ejemplo, que se pueden mostrar un poco para hacer el centro de los materiales o recursos que se trabajen allí, el ajuste a guías o a cuadrículas, ¿sí? Por ejemplo, y la pantalla completa, que puede servirnos, y esto sí es bastante valioso, una vez que yo tenga un dibujo o un gráfico de trabajo con el que quiera dar mi clase, pues yo le doy pantalla completa y es como que si estuviese presentando en PowerPoint, con diferencias claras. No va a avanzar, solamente va a ser esa imagen y pues la interfaz es muy parcial, pero se puede ver todo lo que se desea sin necesidad de mirar todos los elementos de edición que están a su alrededor. En la inserción entran algunos elementos habituales al entorno, al ecosistema de presentaciones de Google. Por tanto, se pueden agregar imágenes subidas desde el ordenador, buscadas en la web, desde Drive, desde Fotos, que es una aplicación directa de Google, por URL o por cámara. Es decir, yo puedo tomar una foto desde el propio ordenador y subirlas a Google. Puedo insertar cuadros de texto, formas, como es el caso de las formas de Jamboard, pero aquí tengo muchas más formas: llamadas, flechas e incluso ecuaciones. Puedo insertar tablas, que en Jamboard no puedo. Puedo insertar gráficos e incluso traerme información desde una hoja de cálculo.
Y diagramas, que diagramas sobre ello vamos a volver, ¿no? Word, letras grandes trabajadas en arte, distintos tipos de líneas, flechas, conectores curvos, angulares, curvas, polilíneas o a mano alzada, que también es posible. Caracteres especiales siempre y cuando ya se haya introducido un cuadro de texto. Se pueden incluir enlaces, que esto es la parte interesante, que no se trabaja o que no permite Jamboard, porque el cuadro, en el caso de los enlaces, pues necesita escribirse y generar la posibilidad de que se enlace. Eso es cuando se publica en web o cuando se presenta en pantalla completa. Y los comentarios, en donde el docente puede hacerle comentarios al estudiante sobre su trabajo o lo inverso. El estudiante hacer comentarios o preguntas al trabajo del docente, siempre y cuando se le haya habilitado la posibilidad. ¿Ok? Volvemos sobre el diagrama en un momento. El formato, pues todo va a referirse directamente a lo escrito y va a depender de que el cuadro de texto ya esté habilitado, escrito, para que estas funciones y posibilidades se puedan colocar en un negro de uso, ¿no? En este caso están en gris, de tal manera que no se pueden usar hasta que no haya texto. La organización, lo propio, no hay ningún objeto, no se puede ordenar, alinear, distribuir, centrar en la página, girar, agrupar o desagrupar, ¿sí? Que son funciones también muy prácticas, muy parecidas a PowerPoint. En este caso, pues hay de ambas, de presentaciones y de Paint, como quien diría, para hacer analogías. Algunas herramientas, entre la accesibilidad, las preferencias, diccionario, el revisar objetos vinculados y esta opción que tienen todos los documentos Google, que es la de explorar, ¿no? Cuando se tienen frases, palabras, supónganse, yo quiero trabajar infografía, pues lo puedo explorar y el navegador no se va a salir de acá, sino que acá mismo me va a colocar algunas investigaciones. Vamos a arrancar por aquí. Y la ortografía que se da en este caso en todo lo que se haya escrito. Bien, vamos a insertar una imagen, ¿no? Desde el ordenador, insertemos la imagen de infografía. Vamos a hacer una infografía de las infografías. Entonces yo la quiero, supónganse por acá. Voy a insertar un cuadro de texto que me permita trabajar las infografías. Entonces a ese cuadro de texto, pues yo me puedo tranquilamente centrar. Subirle el tamaño de la letra. Puedo centrarlo. Puedo hacerlo en negritas. ¿Sí? Puedo subrayarlo. Puedo cambiarle el color. ¿Sí? Puedo resaltar si es el caso. Puedo crear un enlace si fuese la necesidad. Puedo hacer un comentario. Y como lo decía antes, puedo explorar. Entonces, una vez que yo hago esto, puedo, de alguna manera, utilizar control derecho, ¿sí? Entonces puedo cortar, pegar sin formato, eliminar, explorar, definir, buscar texto alternativo, comentar esa definición, generarle un enlace, revisar las opciones de formato, guardar en Keep de notas, que es otra aplicación de Google, que la tenemos aquí, esta amarilla que está aquí a la derecha. Vamos a explorar. Si yo le doy a explorar, fíjense cómo inmediatamente, dentro del mismo entorno Drive, en este caso, me busca qué son las infografías, qué es una infografía y sus ejemplos, qué es una infografía, cómo se hacen, cómo se diseña una. Lo puedo buscar en la web, me busca imágenes de infografías y también me busca en mi Drive si tengo elementos de las infografías. ¿Ok? Y yo puedo insertarlo, es decir, él me va a abrir, si lo selecciono, él me va a abrir al lado esa información que yo deseo. Yo deseo esta información, él me la va a buscar. Es decir, que el estudiante tiene la posibilidad en cualquiera de los documentos del Drive, pero en este caso en dibujo, la posibilidad de darle también sentido y contenido al trabajo que va realizando en la medida en que también va gráficamente diseñando lo que le han solicitado. Bien. En ese sentido podemos, por ejemplo, insertar diagramas.
Entonces, fíjense a la derecha los diagramas que han aparecido. Tenemos diagramas en forma de cuadrícula. Si yo le doy clic sobre esta flecha, me muestra los tipos de cuadrícula, como lo ven acá. ¿Sí? Si vuelvo hacia atrás, me muestra los tipos de diagrama de jerarquía, que son los que ven acá. En cada uno de esos tipos de diagramas vamos a ver, de acuerdo a cómo ellos trabajan, niveles, procesos, áreas, pasos y los colores que tienen disponibles, ¿no? Estos son los colores y esos diagramas se van a colocar con ese color completo. Entonces, hagamos el ejemplo. Ya revisamos cuadrícula, que tiene niveles, jerarquía, tiene niveles, cronología, tiene fechas. Yo puedo poner de 4 a 6 flechas, a 6 fechas, perdón, miren cómo amplía. Está en un color natural ahora, pero yo le puedo poner solo este color. Entonces me mantiene el gris con ese verde, o me mantiene el gris con el morado, o me mantiene el gris con el fucsia o rojo que aparece allí. Si voy a proceso, pues me mantiene los pasos, incluso los mismos colores. Si quiero colocar relaciones, pues tengo estas relaciones y tengo áreas de 2 a 4 y estos colores. Tengo también la posibilidad de colocar ciclos y en ciclos pues tengo estos que muestro aquí con pasos y con colores. Pongan por un ejemplo que yo los quiero, me gusta más este color verde, pues él lo coloca verde. Quiero insertar este diagrama e inmediatamente este diagrama entra en la palestra del dibujo y puedo trabajar sobre él. Póngase que quiero mover mi gráfico aquí, mi infografía, cambiar mi título y dentro de este gráfico pues trabajar. Puedo escribir y escribir tranquilamente pues los pasos de este ciclo que yo considero que es importante a la hora de presentar una infografía, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo puedo con un dibujo pues generar un mapa, generar un gráfico, generar un esquema, generar una infografía y permitirle al estudiante no solo trabajarla él solo, sino que como hablábamos del Jamboard, aquí el estudiante puede o el profesor puede permitirle crear tantos dibujos necesite y colocar a las personas de un grupo determinado para que participen de él. Quiero 6 personas, quiero 7 personas, quiero que trabaje un salón entero. Entonces, eso también debería verse, ¿no? Fíjense que el Jamboard tiene 20 marcos. Un salón entero puede entrar allí y tranquilamente distribuirse en el mismo Jamboard. En dibujo, pues la recomendación sería ampliar la cantidad de personas que quieran trabajar con dibujo, con ese dibujo, y el docente, en vez de compartirlo por enlace, pues sencillamente lo comparte como persona. Ah, no, yo hice una infografía personal para trabajarla con mis estudiantes. Entonces puede compartir el enlace y las personas solamente pueden leer ese dibujo. Bien, entonces si esta es mi infografía, por ejemplo, pues yo puedo en ver, hacer pantalla completa y mostrarse solamente lo que yo deseo de mi infografía. Una vez que he terminado, pues sencillamente cierro y él va a volver a la versión de trabajo sobre la que estábamos en principio editando. Otro detalle es que yo puedo alargar o cortar el espacio del lienzo sobre el que yo estoy trabajando. De esta forma. Entonces me lo permite ver y de alguna manera me garantiza la posibilidad de que puedo ampliar, recortar o adaptar el lienzo sobre el que yo estoy trabajando. Bien, entonces en este caso tenemos estas dos herramientas que son súper fabulosas, muy sencillas de trabajo, que por supuesto requieren práctica como todas las herramientas tecnológicas, pero sobre todo pensadas en función también del estudiante, no solo en la habilidad que el profesor desarrolle en ellas, que es importante, sino que también el profesor a partir de ellas le dé participación a los estudiantes de un modo más activo en las sesiones sincrónicas y que aparte de poderle enseñar otras herramientas
que tienen formas de presentaciones maravillosas. También tenemos aquí de este modo presentaciones sencillas o construcciones mucho más sencillas que parten de cero en este caso, o que tienen los diagramas que ya tienen un camino avanzado, pero que muestran información que los estudiantes han podido trabajar en esquemas de trabajo cooperativo, en trabajo colaborativo, en trabajo de verificación de pares, en desarrollo de proyectos e incluso, como dije en una oportunidad, en el aprendizaje invertido. Preguntas son para trabajar sincrónicamente y que ellos puedan interactuar con el documento. Así es. Ellas, las dos nos van a permitir esa posibilidad. Por supuesto, cada una para algo distinto. The Jamboard, como dije al principio, es una pizarra digital y como buena pizarra digital hay varias, incluso algunas con potencialidades mayores. La ventaja del Jamboard es que incluso no requerirías una cuenta, ni siquiera tendrías que entrar a tu cuenta, porque con el Jamboard basta que la persona tenga el enlace y pueda acceder a él. Lo mismo en dibujo. O sea, la diferencia con dibujo es que o todo el mundo puede entrar y editar, que también tendría que tener una razón de ser, o sencillamente ver, o sea, lo puedes crear como lector. Pero en cualquiera de los casos, sí, el mayor efecto, el mayor uso y el mayor deseo en el que yo recomiendo ambas herramientas, sobre todo la primera, pero también la segunda, es el efecto muy oportuno y desarrollado que genera participación en las actividades sincrónicas de los docentes, porque ponen al chico a pensar, prestan atención e incluso dejan por escrito sus impresiones, sus dudas, sus presaberes, sus alcances e incluso los que no son alcances, pero que también el profesor de alguna manera puede formativamente ir verificando qué va sucediendo con estos estudiantes a medida que va desarrollándose la clase. Entonces, son herramientas un poco para eso. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud o comentario que se pueda hacer sobre esto. Jamboard es la pizarra, así es. Board sería en este caso ese mismo estructura, ¿no? Existen para Windows, tiene Microsoft, pues tiene Whiteboard, que se ajusta a ese trabajo y que ellos pueden escribir, pueden señalar, pueden incorporar imágenes, pueden en tiempo real, así mismo, así mismo. Bien porque las tengan en el ordenador o bien porque las buscan, pueden buscarlas, establecerlas en el buscador, copiarlas y traerlas al Jamboard o a dibujo, en cualquiera de las dos partes, ¿no? Yo puedo pedir que en un marco de un Jamboard, pues traigamos imágenes alusivas a una temática que consigues en la red. Y vamos analizando las imágenes. Y cada chico puede ir analizando su imagen. ¿Por qué trajiste esa imagen? Bueno, esa imagen me representa de este tema tal elemento. Entonces puede ayudar. Esa es una de las debilidades que puede tener el Jamboard. Si entra si entra desde un Jamboard donde yo le estoy dando el enlace general, incluso entra como anónimo. Entonces, yo por eso, para generarme mis propios registros de trabajo, yo le solicito a los estudiantes que escriban su nombre, su apellido y su nombre cada vez que intervengan. Y esa es mi manera, una vez que ya he terminado la sesión de clase y yo no voy a trabajar más con ellos, por lo menos en ese Jamboard, deshabilito la posibilidad de que ingresen por el enlace y solamente pueden verlo. Pueden volver sobre él, incluso pueden trabajar con él y prepararse una exposición, prepararse un ejercicio, prepararse una actividad evaluativa con él. Pero ya no lo pueden modificar. Entonces, eso para mí es también incluso un pase de listas, es una manera de evaluar participación, pero no me va a lanzar un registro de entradas, de salidas, no lo genera. ¿Alguna inquietud más o comentario?
El otro programa para crear desde cero, sí, digamos que es una presentación, pero de una sola diapositiva, por una parte. Y por otra, los diagramas ya avanzan mucho. O sea, si yo tengo claro qué es lo que deseo presentar, un mapa tipo conceptual, pues puedo utilizar la estructura de jerarquía y arrancar desde cero, pero con este avance, ¿no? Si yo quiero presentar procesos, si quiero presentar cronologías, o sea que yo tranquilamente puedo ir explicando o creando un gráfico, algún esquema basado en estos diagramas que ya están preestablecidos, incluso con colores que pueden ser de mi gusto, de mi utilidad, o quisiera causar algún tipo de impresión. ¿Sí? Así es. Imagínate que desees hacer en Paint pues algún tipo de dibujo, algún tipo de gráfico. Hay funciones que no son exactamente como Paint, solamente es una manera de explicar la analogía, y que en el entorno de Google pues se ha usado esta parte de diagramas, por eso volví sobre ellas. O sea, porque yo puedo hacer una infografía desde cero. Incluso puedo hacer un mapa mental desde cero. Eso sí, arranco con mi imagen en el centro y tengo flechas, tengo figuras, en la parte de inserción de formas, flechas llamadas que me pueden servir para ir generando mi mapa mental con figuras, con escrituras y con formas que me lo vayan permitiendo desarrollar. ¿Vale? ¿Alguna inquietud que permitan repasar o que permita... Perfecto, pues muy agradecido en este momento por la atención en estas dos herramientas de los entornos de Google, que repito, van a conseguir otras similares e incluso mejores, pero en muchos casos pues son herramientas sencillas que generan la participación activa del estudiante, sobre todo en las sesiones sincrónicas.